Grabar. A ver. A ver, a ver. Eso que... No me están saliendo, che. No me están saliendo los... Aquí aparece. ¿Se observa, jóvenes? Sí, ¿no? Sí, se observa el PowerPoint. Ya, entonces vamos a ver este trabajo para tener algunos criterios más, ¿ya? Fíjense acá de que esto era la forma que se operaba en Normandía. Les decía que estos camiones son diseñados de tal manera que tienen un sistema que permite compactar la basura. Entonces, aquí los operadores, por ejemplo, al compactar, están almacenando más masa de basura por un metro cúbico, dependiendo cuál es la capacidad en volumen que tenga el diseño de esta carrocería. ¿Ya? Bien, aunque hay algunos como este, por ejemplo, ya esto es debe ser algún camión particular que iba a dejar basura. Aquí en el fondo estamos viendo el equipo de compactación, ¿ya? Entonces, esto lógicamente les decía de que el área y la altura que es de 1.5 que hemos considerado y el ancho que es de 3 se constituyen en valores constantes. 3 de ancho por 1.5, pero el largo es el que va variando año tras año. Lógicamente les decía de que se puede diseñar celdas para que sea más homogénea en la dispersión de la basura. Bien, entonces, fíjense, nosotros cuántas hectáreas hemos calculado. Nosotros hemos calculado para la población de Guarnes, que está más o menos entre 70.000 a 100.000 personas, y habíamos estimado el requerimiento de 7 hectáreas. El cálculo que acabamos de hacer habla de 5 a 6 hectáreas. Pero fíjense, Normandía tenía una extensión de 45 hectáreas, ¿se imaginan? Y empezó a funcionar, dice, desde octubre de 1994. Hasta el año anterior, 2019, ¿cuántos años son? ¿Mm? Esa ha sido la vida que ha tenido este vertedero. Un ratito, por favor. Bien, entonces, estamos hablando del 2019 y el año que empezó a funcionar, 1994. 25 años más o menos, Inge. 25, ¿ya? 25 años ha durado ese vertedero, ¿ya? Bueno, habla de 7 fosas, eso es lo que quería buscar, lamentablemente no me dio tiempo, entonces han ido construyendo 7 fosas en todas esas hectáreas, ¿ya? De diferentes dimensiones, dice. O sea, esto implica de que me imagino de que el cálculo que han hecho han de haber considerado, nosotros hemos hecho para 20 años, ¿no? Podríamos promediar, digamos, para cada 5 años y podríamos hacer un diseño que corresponda a 4 fosas que tengan dimensiones diferentes. A medida que va creciendo los años, entonces pueden ir variando en el tamaño, ¿ya? O en el largo, más que todo. Bien.
Aquí tiene una historia de quienes lo operaron, quienes manejaron este vertedero, ¿ya? Más que todo por empresas privadas. Pero estas empresas privadas no solamente era ir depositar la basura, sino que para ganar estas licitaciones tenían que presentar un estudio completo referente a los planes de recolección de basura en la ciudad. ¿Ya? Tenían que poner sus vehículos y el personal que iba a hacer este servicio. Bien. Bueno, este trabajo ya es hace muchos años, ¿ya? Ya, como ustedes se fijan, ya estaba entrando ya a lo último de su vida útil. Me imagino que este es un trabajo del año 2005 por ahí, ¿ya? Entonces habla, está operando en la fosa 7, está consta de 8 celdas de 1.4 hectáreas, ¿ya? Cada una de las cuales está trabajando en las celdas 4 y 5, mientras que la fosa 6 está sellada. Quiere decir que hubo una que ya completamente se agotó. Les decía de que estos operadores tenían que presentar un trabajo de ingeniería. Si no me equivoco, aquí trabajó el ingeniero Soria, al igual que un amigo de donde pude recolectar la información, en un proyecto para competir o presentarse en una licitación, hablo del año 2000 a 2005, ¿ya? Bien, entonces aquí se establece el sistema de recolección a colores, ¿ya? Esto viene a ser, podemos decir, un estudio completo, ¿ya? De la recolección de residuos sólidos urbanos para la ciudad de Santa Cruz. Y bueno, este es un trabajo de ingeniería, ¿no? Este es algo que por suerte he podido acceder. ¿Ya? Entonces aquí están incluso los planos de lo que viene a ser baldío. Igual acá, ya hice un trabajo yo similar a este, que más un ratito si da tiempo, vamos a verlo. Se calcula, ¿no? Cuántos balenderos se requieren, cuántas escobas y qué material deben tener, ¿ya? Luego, eh, también el servicio de recolección de microempresas. Yo les decía a ustedes de que ustedes van a finalizar haciendo un trabajo de un plan de gestión de residuos industriales. Entonces, van a cuantificar cuánto es los residuos generados de la empresa o el sistema de producción que ustedes elijan, cuantificarlo y decir, bueno, se va a contratar los servicios de la empresa Cuñapé, por decir, que dispondrá de containers que serán ubicados en la empresa para su respectiva recolección en 2 días a la semana, 3 días a la semana. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que finalizar. ¿Ya? Aquí estamos hablando de un sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos, ya aunque también está haciendo un análisis de recolección de residuos industriales al prestar este tipo de servicio. ¿Ya? Bien. Lógicamente, en la construcción de un relleno hay que considerar dónde se va a elegir. Habíamos dicho de que debe estar muy alejado donde hay una población que puede incidir en, incluso, ¿no? Su crecimiento tal como pasó acá, hasta que al último la presión fue tan fuerte de que obligó a que se tomen ya las medidas de implementar un nuevo vertedero para los residuos sólidos generados por la población urbana. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí habla de 865 toneladas día. Entonces, el trabajo es entre el año 2000 a 2005, porque ya a partir del 2005 hacia arriba
fue creciendo, creciendo, y hoy en día me imagino que se genera 1.500 toneladas de basura por día. En cuanto a la construcción de la fosa, ¿ya? Yo les decía, no vamos a entrar mucho a esto porque aquí habla de una profundidad de 3 metros. Y hacer esa profundidad de 3 metros, fíjense acá, el desnivel ya que se muestra en el fondo de esta fotografía, de tal manera de que este suelo además tiene que ser impermeable. Y después ya viene la colocación de lo que viene a ser la, la capa impermeable, ya que tiene ciertas características. Bueno, fíjense acá, se van haciendo las celdas. Bueno, fíjense aquí, ya tenemos ya basura que ha sido compactada. Me imagino que esta celda de aquí, que tiene este desnivel, debe tener la altura que decíamos de 1.5, ¿no? Y tiene que tener 3 metros de ancho, ¿ya? El largo es el que varía. Bien. Acá vemos de que se va colocando la geomembrana y después se tiene un recubrimiento, ¿no? Como ustedes ven acá en la fotografía. Bien, luego tenemos la colocación de estos tubos, ¿ya? De PVC de geomembrana, en el sentido de que se pueda colocar esto para la disposición de los residuos líquidos generados. Bien, entonces acá vemos en pleno proceso de diseño y colocación de esas tuberías, ¿no? Bien, acá está la parte importante de que debe haber un sistema que permita la disipación de los gases que se generan por la descomposición de la materia orgánica. Bueno, aquí hablábamos de que habíamos considerado nosotros un 10% en el diseño. Podemos considerar un 20 o hasta un 30%. Es donde hay que considerar las oficinas administrativas. Acá está la parte de portería, donde la persona controla, verifica el peso que da en la balanza este camión que está introduciendo la basura. Posteriormente vemos acá ya la deposición de la basura, ya, y su posterior compactación, como ustedes ven acá, y lógicamente dice, se coloca basura durante todo el día y se va compactando. Vamos a ver qué más dice acá. Al otro día, a las 8 de la mañana aproximadamente, se empiezan a echar la cobertura. Es decir, de que aquí lo van a cubrir con tierra, ¿ya? O sea, aproximadamente podemos decir de que la recolección de 24 horas finaliza el día y se hace el recubrimiento. ¿Ya? El lixiviado es bombeado y llevado a cisternas al lugar donde se hará la deposición final de los líquidos. Bueno, es lógico de que los lixiviados, les decía, son de alto riesgo, pero acá no dice dónde. Los lixiviados son líquidos demasiado ácidos, de tal manera de que no es nomás decir, vamos a botar a tal laguna. Tiene que haber un lugar donde se le dé un tratamiento inicialmente. Bueno, aquí vamos viendo lo que pasa con la fosa, ¿ya? Aquí ya se está haciendo una restauración. Después de que cumplió su ciclo, viene el proceso de restauración. Bueno, fíjense de que tener 8 lagunas de lixiviados es harto, ¿no? Entonces, esto de acá, me imagino que hay una deposición solamente natural. Van a ir sedimentando los sólidos, pero aún así el pH de esta agua es muy bajo. Bueno, en realidad
Dice la siguiente: antes de empezar el proceso de tratamiento, pasan por un desarenador. Bueno, es como una especie de filtro. Bien, esta era la entrada que se tenía en el vertedero Normandía, ¿ya? Aquí se ven las fotografías de los camiones, la maquinaria empleada, ya hemos visto harto, ¿ya? Los equipos necesarios para el proceso de operación en el vertedero. Bien, jóvenes, con esto, este era lo que quería mostrar. Aquí había estado. Fíjense, acá están las 7 fosas construidas, ¿ya? Para nosotros, en vez de fosa, ¿qué vendrían a ser? Vendrían a ser, a ver, nosotros hemos hecho para 20 años, hemos calculado los volúmenes de relleno, podíamos haber hecho una división 20 entre 4 para más o menos establecer 5 fosas, serían 4 por 5, 20, ¿ya? Lógicamente de que ya habían algunas de ellas que ya la 6 al menos ya estaba agotada hasta antes del 2005. Aquí se pueden apreciar ya las lagunas del lixiviado. La entrada, todo ya está más acá abajo. Aquí están las oficinas. Aquí está el ingreso y las oficinas, fíjense. Entonces los camiones entraban, hacían la deposición dependiendo qué fosa estaba en operación. Y les decía de que por lo menos se debe dejar un cerco perimetral de 5 metros. ¿Ya? Eso es lo que yo les hice el dibujo ahí. Y más o menos consideré un área perimetral de 5 metros. ¿Ya? ¿Hasta ahí está claro? Bien, lógicamente que acá vemos, ¿ya? De que, bien, aquí habla de 45 hectáreas. Ahí se hizo la descripción de estas 7 fosas. Y aquí habla compartimiento del compartimiento 1, fosa 7, altura 12 metros. 12 metros de altura es lo más apreciable, ¿no? Es bien apreciable. Bueno, esto implica de que a medida que se va haciendo las capas, entonces, digamos, en este caso, el equipo que hace la compactación, como queda ahí, entonces, a medida que va haciendo los trabajos, va subiendo, ¿no? Va subiendo en altura hasta que aquí llegaron a 12 metros de altura. Bueno, esto de acá, ya les decía de que este valor de 865 era, ¿ya? Aquí tenemos los lixiviados que llegan, ¿ya? Vemos de que esta laguna tiene el impermeabilizante. Luego se hace un análisis de control ambiental. Bien, entonces supuestamente esto es para verificar si no se da un riesgo de alta contaminación que pueda afectar acuíferos y otros, ¿no? Bien, esto de acá es todo aquello que ya, y bien, vamos a tener la clase en forma breve con algo que espero no haber cerrado. Esperemos un ratito, porfa. Por eso es que los enredan. Un ratito, jóvenes, vamos a tener la clase con esto, porque después de esto se complica la cosa. Pasó que yo se fleché. Esperemos un ratito, que va a ser más fácil. Archivo, resolver,
Mm. Ay, Dios. Ay, Dios. Acá. Mm. Vaya, sí. Se perdió mi trabajo. Mm. No, eso. Ujú. Sí. Bueno, a ver. Mm. Quiero editarlo, chico. Mira, quiero editarlo. Bueno. Qué bárbaro, chico. Bien. ¿Se observa, jóvenes? Hola. Sí. Me sale con que no puedo editarlo. ¿Ya? De todas maneras, vamos a ir viendo. Les decía de que vi a muchos ingenieros industriales, entre esos estaba el ingeniero John que trabajó en este proyecto, en la cual una empresa armó todo un estudio para participar en esa licitación de recojo de la basura en la ciudad de Santa Cruz, más o menos. Esto data del año 2000. Bueno, la ciudad ha crecido bastante, ¿ya? Y habla de un sistema de barrido manual. Entonces, fíjense, ese estudio que para mí corresponde a un análisis logístico es muy fundamental en la formación de ustedes. De tal manera de que esto, cuando se tiene esa base, bueno, se va desarrollando, ¿no? Entonces, fíjense de que fueron haciendo análisis, cómo ir haciendo los planes tanto de barrido en la ciudad de Santa Cruz en los distintos anillos, ¿ya? Entonces, de tal día, tal hora y el número de personas, ¿listo? Ahí está, lógicamente, algunas razones que explica por qué debe hacerse el barrido en la noche, ¿ya? ¿De qué horas a qué horas se van a hacer los barridos en los otros en las otras V, ¿ya? Considerando el área que tiene
llevándolo a metros lineales, porque aquí los metros lineales son fundamentales para determinar cuántas escobas van a necesitar, qué tiempo van a durar esas escobas más o menos, y hacer una reposición de aquellas escobas o materiales empleados en el barrido de que van a perder su vida útil, ¿ya? Entonces, esa es la finalidad de este trabajo que se desarrolló, ¿no? Bien, entonces fíjense, ¿ya? Mediante un factor, aquí estamos usando un factor de 1800 y determinan de que necesitan 46 barredores, ¿ya? Bien, y así simultáneamente van viendo, ¿no? Cuántas cuadras van a barrer, de qué hora a qué hora, las cantidades de personas que van a usar. Bien, entonces estos 46 barredores van a barrer tantos metros lineales. Lo mismo para el cálculo en el primer anillo. Ya aquí, por ejemplo, para el mercado mutualista. Aquí es más grave, ¿no? Porque hoy en día, digamos, para evitar este problema de usar mucha gente ahí, es de que los operadores, ¿qué es lo que hacen? Van, disponen sus containers alrededor del mercado y, bueno, recogen 2 o 3 veces a la semana, ¿no? Entonces, más o menos, acá determina incluso ya cuántos barredores requieren dentro del primer anillo, del cinturón, en el mercado mutualista, cuántas carretillas, personas de apoyo, ¿ya? Y aquellos que van a hacer el recojo también, ¿no? El recojo y deposición final después de la basura, ¿no? Bueno, jóvenes, esto resulta cansador porque más o menos el sistema o proceso de considerar la cantidad de barredores está relacionado en este caso, a las longitudes que se considera un área en función a los perímetros. Bien, entonces eso es lo que hacen estas empresas que van a participar en una licitación, tener un estudio logístico que les permita, en primer lugar, esto es como un proyecto. En este proyecto se determina cuántas personas se requieren, qué equipos se requieren y cuánto se necesita de capital, ¿ya? Y también capital de inversiones, porque acá se va a comprar, por ejemplo, vehículos, camiones, containers. Al personal hay que darle de la ropa de trabajo, hay que considerar sueldos y aguinaldos, en fin. Entonces, fíjense, por ahí les toca llevar la materia de evaluación de proyectos sociales. Considero que esto es muy interesante. Bien, entonces, esto es lo que les decía de que trabajó acá el ingeniero John Soria y unos amigos más que él me facilitó, ¿ya? Me facilitó esta información, aunque está con rojo acá porque estaba en pleno proceso de borrador, el número de viajes que va a hacer, cuánto de combustible va a usar, todo aquello está relacionado a, como les digo, a la logística comprendida al recojo de basura y barrido. ¿Listo? Quería haberles mostrado, yo este trabajo lo he hecho para Warner, completo. De tal manera que ya con esta idea lo vamos a dejar para mañana, ya el diseño del vertedero ya está. Voy a empezar a organizar problemas de tal manera de que ustedes puedan usar esa hoja de cálculo que se va a convertir en la hoja que ustedes van a utilizar para el otro examen. Pero nada raro que mañana entremos a hacer una simulación de una logística con una pequeña región, considerando parámetros que se emplea para calcular el número de barredores y todo aquello, ¿ya? Bueno, jóvenes, nos vemos mañana. ¿Listo?
Hola, vamos a ver cuántos están. Vamos a hacer una toma. De ingeniero. Hay 12, parece que están todos. ¿Listo? ¿Ya formaron grupo? ¿En qué grupo está Natalia Castro? ¿Ya formó grupo Natalia? Sí, Inge. Ya. Por favor, vayan viendo si es posible mañana empiezan a defender jóvenes. ¿Ya? Y si pueden, mañana suman su trabajo de reciclado. ¿Listo? Bueno, que tengan un buen descanso, jóvenes. Nos vemos mañana, ingeniero. Ya. Mañana, ingeniero. Hasta Gracias, Inge, mañana. igualmente. Que les Hasta vaya mañana, bien. Inge. Buen descanso para todos. Hasta mañana, Inge. Que le vaya bien, Danielita. Buen descanso. Gracias, Inge. Bueno, vamos a ir apagando.